Vamos a continuar con tumores de la uvea, recordando un poco, la uvea está compuesta por tres zonas, corresponde a la capa vascular del ojo, la capa intermedia, y tenemos al iris primero, luego el cuerpo ciliar que tiene dos porciones, la pars delicata, y a continuación de esta tenemos la pars plana, y luego de la pars plana se continúa con la coroides. Este punto que está señalado por el asterisco corresponde a la hora serrata y es el punto donde la pars plana deja de ser esta, o deja de llamarse pars plana para convertirse en coroides. Y recordando que el epitelio no pigmentado de la pars plana se va a transformar ahora en las 9 capas de la retina neurosensorial. El epitelio pigmentado del cuerpo ciliar se continúa con el epitelio pigmentado de la retina, que recordemos que es una monocapa. Como lo vemos acá, en la coroides tenemos de la porción inferior a superior la esclera externamente, luego la coroides con todas sus capas, el epitelio pigmentado de la retina y la capa de fotorreceptores. Igualmente, si empezamos de abajo arriba, tenemos la lámina fusca, la capa de grandes vasos, medianos vasos, coriocapilaris, luego tenemos la membrana de Bruch, que recordemos que es la membrana basal compartida entre la coriocapilaris y las células del epitelio pigmentado de la retina. La clasificación de los tumores del tracto uveal es diferente o bastante diferente de las que hemos mencionado hasta ahora. Se mantienen que hay tumores primarios, hay tumores secundarios y metastásicos, pero los tumores primarios ahora los vamos a dividir de acuerdo a las características histológicas que tiene la uvea en tumores de origen melanocítico, incluyendo allí los nevus y los melanomas, y los tumores de origen no melanocítico, que son los que se originan de otras estructuras en el espesor del tracto uveal. Iniciamos con los nevus y tenemos el nevus magnocelular o también llamado melanocitoma acá en la coroides. Vemos que son lesiones planas, intensamente pigmentadas y cuyas células no muestran ningún grado de atipia, como vemos acá un melanocitoma en el cuerpo ciliar, y cuando observamos una lámina despigmentada, observamos que son células poliédricas que no tienen una atipia. Los nevus de la coroides son considerados también como amartomas realmente y se presentan en la población en un 4% de la misma. Son lesiones planas, igual que el nevus magnocelular, ya que tienen menos de 1 milímetro de espesor. Su diagnóstico diferencial natural con el melanoma, por supuesto, y otras lesiones menos frecuentes como la hiperplasia congénita del epitelio pigmentado de la retina o lesiones posteriores a trauma o a procesos inflamatorios. Los nevus de la coroides pueden estar caracterizados por células fusiformes, pueden tener células dendríticas, como las señaladas por la flecha, que tienen prolongaciones alargadas, o además mezcladas con células fusiformes. Algunos pueden tener células baloneadas que pierden el pigmento. Cuando hablamos de melanomas uveales, ya la clínica es muy específica. Generalmente se habla de una edad media de 53 años, pero hoy en día nos hemos percatado que los melanomas uveales se están viendo en personas mucho más jóvenes, en pacientes de raza blanca y particularmente pacientes albinos, en ciertos grupos de pacientes negros americanos que tienen albinismo, se ven los melanomas uveales con frecuencia. Igualmente, pacientes de sexo masculino predominantemente, aunque se ve en ambos géneros. Factores geográficos se encuentran involucrados, es decir, pacientes que por elementos raciales tenemos pacientes de Escandinavia, de cualquier país nórdico, por supuesto, ya que son de raza blanca, tienen una mayor preferencia a tener estos melanomas. Y lesiones predisponentes como algunos nevus y melanosis congénita. Algunos trabajos hablan de factores de riesgo clínico para el desarrollo o que nos hablan de presencia de melanoma. Lesiones de más de 2 milímetros
cuyos márgenes estén cercanos al disco, que presenten o que den sintomatología en forma eh, aguda. La presencia de pigmento naranja de lipofucsina es muy característico de melanoma, la presencia de líquido subretiniano por desprendimiento de retina, la presencia o la ausencia de drusen y que el crecimiento de estos casos esté documentado. En cuanto a la localización, la mayor parte de los melanomas se observan en la coroides, luego en cuerpo ciliar y por último en el iris. La forma varía desde lesiones en forma de domo, lesiones con aspecto de hongo o melanomas inclusive difusos. Y la presencia de pigmento es muy variable. Muchos de ellos, el 55%, tienen pigmento, el 30% tienen una mezcla de áreas pigmentadas y no pigmentadas, y el 15% son los denominados amelanóticos. Entre las características clínicas, tumores que se encuentran en el cuerpo ciliar pueden invadir las estructuras del ángulo e inclusive pueden alcanzar la zona de la cámara anterior. Los tumores o los melanomas del iris pueden verse o pueden hacerse muy evidentes. La presencia de que trasluzca el pigmento uveal también es característico. El pigmento, como dijimos, ese pigmento naranja y la presencia de vasos nutricios alrededor, vasos centinela. Al fondo de ojo, el aspecto heterogéneo de la lesión, la presencia de esos vasos que llama la atención, el pigmento naranja, la heterogeneidad de las lesiones por debajo de la retina, ¿no? Llama la atención y nos hace pensar en melanoma. Un aspecto característico es este tumor que crece a través de la membrana de Bruch hacia el espacio subretiniano y adopta el aspecto o la configuración en tapón de champaña. Macroscópicamente podemos ver un tumor que abarca no solamente la coloide, sino alcanza la pars plana e inclusive parte de la pars plicata. Un tumor intensamente pigmentado que además desprende la retina, un melanoma uveal. Otros tumores pueden tener un aspecto, como decíamos, en forma de domo o inclusive esta forma de champiñón, donde este cuello lo hace la membrana de Bruch y vemos cómo la coloración es heterogénea, zonas que no presentan pigmento y zonas que tienen pigmento variable. Los melanomas pueden tener aspectos muy distintos, son células que pueden ir desde células pequeñas, epiteloides pequeñas, células grandes, células fusiformes, acompañados o no de melanófagos, tumores intensamente pigmentados, como vemos aquí, que muchas veces es necesario eliminar ese pigmento, esa melanina, antes de colorear la lámina para poder ver los detalles celulares. Acá vemos células epitelioides pequeñas en la porción central. Y ya Callender, en los años 1930, había descrito los tipos celulares, los patrones citológicos que tienen los melanomas uveales, separando en dos grandes grupos, las células fusiformes y las células epitelioides. Y dentro de las células fusiformes hablaba fusiformes tipo A y fusiformes tipo B, y células epitelioides. Las células fusiformes tipo A se considera que son inclusive muy parecidas a las que se ven en los nevus. Y esto es debido a que son células alargadas, que no tienen nucleolo, que algunas de ellas tienen una hendidura en el centro, lo que nos hace pensar que tienen poca cromatina intranuclear y la membrana nuclear de alguna manera se arruga y forma esas hendiduras. Son células que no tienen grandes cambios, que los límites intercelulares son poco evidentes y son lesiones donde no se ve un índice mitótico elevado. Las células fusiformes B, por lo contrario, tienen una forma alargada semejante a las anteriores, pero tienen una configuración que se puede individualizar muy bien y los núcleos tienen nucleolo prominente y eso es lo que vemos señalado, inclusive más de un nucleolo. Se pueden ver mezclas de las dos, células fusiformes A y células fusiformes B, pero por ejemplo en este caso se ve que las fusiformes B son las que predominan. Por otro lado, las células epitelioides son células que son tumores que muestran un muy peor pronóstico comparado con los anteriores,
Son células que están separadas muy bien unas de otras, que dan un aspecto inclusive como en empedrado, que tienen en el núcleo presencia de un nucleolo prominente, pueden verse inclusive células gigantes tumorales. Un tumor compuesto por células epitelioides, vemos cómo las células tienen límites intercelulares muy evidentes y un grado de atipia más elevado. De tal manera que en el año 83, 1983, el doctor MacLean modificó la clasificación de Callender para hablar de patrones histopatológicos, hablando de tumores de células fusiformes A exclusivamente, de células fusiformes B exclusivamente, de células epitelioides exclusivamente y los tumores de células mixtas que corresponden a una mezcla de este tipo de células, los tumores fasciculados y los necróticos. Inclusive se pueden ver células balonadas en el espesor de estos tumores. Células gigantes tumorales, en este caso este paciente había recibido braquiterapia y cuando se tuvo que hacer enucleación se encontraron células gigantes monstruosas. Células gigantes tumorales, áreas pigmentadas, áreas no pigmentadas, tumores necróticos donde apenas se reconocen los vasos sanguíneos intratumorales y la presencia del pigmento en el interior de algunas células. En los melanomas uveales se describen una serie de factores pronósticos, como puede ser el tamaño tumoral, el tipo celular, la extensión extraescleral, los patrones vasculares de los que hablaremos, presencia de macrófagos, la necrosis, la invasión del nervio óptico, la invasión de las estructuras vasculares. El tamaño tumoral en los melanomas uveales se describe en tumores pequeños, tumores medianos, tumores grandes, los tumores pequeños de menos de 10 milímetros y los grandes mayor de 15 milímetros. La extensión escleral se ve cuando la lámina fusca es sobrepasada por las células tumorales y alcanza, en este caso, las lamelas más internas de la esclera. El índice mitótico. Los patrones vasculares son 9, desde silente a las mallas vasculares, y los últimos 4 son los que tienen peor pronóstico. A medida que vamos del 1 al 9, el pronóstico se va modificando. Y esto fue descrito por Folberg en el año 1993. Aquí tenemos un esquema donde observamos los diferentes patrones. El patrón silente, donde no se ven vasos sanguíneos. El patrón normal, donde se conserva más o menos la estructura de, en el caso de la coroides, grandes vasos, medianos vasos, coriocapilares, y se ve más o menos que esto se mantiene. Otros patrones, patrón recto al azar, acá los vasos rectos. El patrón en vasos paralelos, pero que tienen cruces entre ellos. Patrón en arcos o asas incompletas. Cuando esos arcos o esas asas vasculares muestran además ramificaciones, cuando las asas son completas, e inclusive cuando se muestran o se forman mallas o redes que van separando cada uno de estos nódulos como si fueran unos lóbulos, pero el tejido que los separa muestra esa vascularización. ¿Y por qué es importante esto? Porque a mayor cantidad de vasos sanguíneos hay mayor probabilidad que esas células tumorales alcancen los vasos y, por supuesto, den metástasis a distancia. En este caso tenemos un tumor en forma de, como dijimos, de champiñón, donde hay ruptura de la membrana de Bruch, y aquí se ve ese cuello y observamos cómo el tumor crece hacia el espacio subretiniano debido a que la retina está desprendida, y vemos este líquido coagulado que no es más que líquido de desprendimiento. La ruptura de la membrana de Bruch, histológicamente hablando, se ve ese cuello y el tumor creciendo hacia el espacio subretiniano. Y acá el líquido de desprendimiento en la porción superior de la lámina hacia donde está creciendo el tumor. El infiltrado inflamatorio debe ser descrito, la presencia de melanófagos igualmente. La invasión del nervio óptico por parte del melanoma no es frecuente, pero cuando ocurre es de muy mal pronóstico. El desprendimiento de retina también debe ser considerado y descrito. La retina suprayacente normalmente muestra cambios tróficos, ya no se reconocen las capas nucleares ni la capa de fotorreceptores. Recuerden cómo la retina
normalmente se ve cómo obtiene sus nutrientes de la capa coriocapilaris. Y si la capa coriocapilaris está sustituida por tumor, por supuesto la retina no tiene cómo recibir sus nutrientes. En este caso, un melanoma de largo tiempo de evolución, vemos como el tumor ha roto la esclera y penetra hacia la órbita. Igualmente, otros hallazgos, vemos un cristalino blanquecino en el caso de una catarata. La presencia de drusen en la membrana de Bruch deben ser descritos. En este caso vemos un tumor en la porción superior intraocular y vemos cómo a través de los canales emisarios ese tumor va saliendo. En este caso vemos la presencia de una vena y está rodeada por gran cantidad de células tumorales. Hay otros factores pronósticos en melanomas uveales que deben ser descritos, son mucho más actualizados, sobre todo desde el punto de vista de estudios moleculares. Entonces, se debe estudiar la presencia del receptor 1 del factor de crecimiento similar a la insulina. También se deben estudiar los antígenos de histocompatibilidad clase 1 y clase 2, estudiar si hay o no pérdida de cromosoma 3, si hay ganancia de cromosoma 8q, si hay pérdida de cromosoma 8p, si hay pérdida del 1p, y el perfil de expresión génica clase 2. El diagnóstico diferencial de los melanomas uveales debemos considerar los nevus, la hipertrofia congénita del epitelio pigmentado de la retina, los melanocitomas, el hemangioma coroideo, las metástasis y procesos inflamatorios como uveitis o retinitis o uveoretinitis. Otros tumores que ya hablamos que son de origen no melanocítico, tenemos los osteoma coroideo, el leiomioma uveal, y recordemos el leiomioma, así como el neurofibroma, debe ser diagnóstico diferencial de los melanomas, y en este caso vemos que se debe hacer estudios de inmunistoquímica para determinar de dónde se está originando este tumor, en este caso de músculo liso. Hemangioma coroideo, acá en el polo posterior. Esos hemangiomas generalmente son de tipo cavernoso, pero pueden ser también de tipo capilar. El xantogranuloma juvenil, en pacientes jóvenes, adultos jóvenes o niños, se ve como una lesión difusa que abarca o que influye, que se encuentra en el segmento anterior particularmente, base del iris y cuerpo ciliar. Los schwannomas y los neurofibromas también dentro de otros tumores. Recuerden, schwannoma, prolifera de células de Schwann, diagnóstico diferencial también de melanoma. Siendo el melanoma más frecuente, estos tumores deben ser descartados cuando no vemos características como las descritas en un melanoma. Dentro de los tumores secundarios que se pueden ver en el tracto uveal, el que se ve con más frecuencia, por supuesto, retinoblastoma, que ya hablaremos de él en la clase correspondiente, y los tumores metastásicos del tracto uveal pueden ser carcinomas, melanomas, sarcomas y carcinoides. En este caso vemos una ecografía de un paciente con una tumoración coroidea en quien se sospechaba que podía ser un melanoma. Acá vemos el aspecto macroscópico, un tumor blanquecino con áreas de hemorragia intratumoral y un desprendimiento de retina importante. La celularidad no nos recuerda al melanoma y vemos inclusive que se trata de células de aspecto epitelial donde se hizo inmunistoquímica, cóctel de citoqueratina positiva, citoqueratina 7 positiva, 20 negativa, antígeno carcinoma embrionario positivo, y se realizó al final tiroglobulina para ver un adenocarcinoma metastásico originado en tiroides. Otros tumores, vemos acá metastásicos en la coroides, en la porción posterior, con un desprendimiento de retina importante. Y acá vemos una lesión de forma que nos recuerda glándulas. Y fíjense que son células de estirpe epitelial que hacen ver luces. En este caso TTF1 positivo, un adenocarcinoma metastásico de origen pulmonar. La importancia entonces en tumores de la uve, recordar que esta clasificación es muy diferente a la que hemos visto hasta ahora. Las características clínicas de los
de los melanomas uveales y recordar diferenciar melanomas uveales de metástasis, ya que son los tumores más frecuentes en pacientes adultos. El melanoma uveal puede verse en pacientes pediátricos, pero en una proporción mucho menor, menos del 1%. Factores pronósticos deben ser reportados por el patólogo y deben ser solicitados por los oftalmólogos y recordar además que existen otros tumores que no son melanomas.